México es cultura, es identidad, es memoria histórica. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Hoy no vengo solamente a hablar de deporte, vengo a hablar de identidad, de memoria, de raíces. Los juegos y deportes autóctonos no son una actividad recreativa del pasado, son expresión viva de los pueblos originarios de México. Son herencia cultural, son organización comunitaria, son disciplina, son filosofía de vida. Cuando hablamos del ulama, heredero del ancestral juego de la pelota mesoamericano, cuando hablamos de la pelota purépecha de fuego, cuando hablamos del juego de pelota mixteca, cuando hablamos de las prácticas tradicionales de los pueblos rarámuri, mayas, zapotecos o yaquis, estamos hablando de siglos de historia que siguen latiendo en nuestras comunidades. Nuestra Constitución, en el artículo 2, reconoce la composición pluricultural de la nación sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, y en el artículo 4 reconoce el derecho de toda persona a la cultura y a la práctica del deporte. Sin embargo, aunque el deporte es un derecho, los deportes autóctonos no han sido plenamente visibilizados ni protegidos en la legislación secundaria. Han sobrevivido gracias a la voluntad de las comunidades y esa es la deuda que hoy buscamos saldar. Esta iniciativa, que propone reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte y la Ley General de Educación, propone reconocer, preservar, fomentar y promover los juegos y deportes autóctonos como parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación y como una expresión legítima del derecho al deporte con identidad cultural. Porque no todo deporte debe venir de fuera, porque no todo campeonato debe medirse con estándares olímpicos, porque nuestras comunidades también tienen reglas, campeones, tradición y dignidad. Los juegos autóctonos fortalecen el tejido social, fomentan valores comunitarios, impulsan la inclusión intergeneracional y preservan lenguas originarias, generan identidad en niñas, niños y jóvenes. Además, promover los juegos autóctonos también es desarrollo económico regional, es turismo cultural, economía comunitaria y desde luego es reconocimiento internacional de nuestras raíces. La UNESCO ha reconocido la importancia del patrimonio cultural inmaterial como un elemento fundamental para la diversidad cultural y la cohesión social. México no puede quedarse atrás en la protección de sus propias prácticas ancestrales. Hoy tenemos la oportunidad de decirle a los pueblos originarios que no solo reconocemos su pasado, sino que caminamos con ellos hacia el futuro. Y permítanme referirme a un estado con una grandeza cultural histórica, que a través de la historia preserva el juego del ulama, mi tierra, Sinaloa. En Sinaloa el ulama no es solamente un juego, es herencia viva, es historia que respira, es identidad que se transmite de generación en generación. En comunidades sinaloenses todavía se escucha el golpe seco de la pelota sobre la cadera, todavía se marcan las canchas sobre la tierra, todavía hay hombres y mujeres que enseñan a las nuevas generaciones un juego que nació mucho antes de que existiera el México moderno. Por eso agradezco a la Asociación Civil Entre Pueblos, a Dulce Livier Pérez y a Mercedes Cabrera, que son de Mazatlán, Sinaloa, a ellas que son testimonio de la lucha por preservar nuestras raíces históricas. El ulama es uno de los últimos vestigios vivos del antiguo juego de pelota mesoamericano. No lo rescataron grandes presupuestos, no lo salvaron campañas mediáticas, lo preservaron las comunidades, lo preservaron los abuelos y las abuelas, lo sostuvieron las familias, lo defendió la identidad. Y hoy nos toca a nosotros hacer lo correspondiente, que el Estado mexicano esté a la altura de esta dignidad histórica, porque cuando una niña o un niño aprende un juego o deporte autóctono, no solo aprende a jugar,
Aprende que su cultura vale, aprende que su historia importa, aprende que sus raíces no deben esconderse, sino sentirse con orgullo. Si protegemos los juegos y deportes autóctonos, protegemos algo más profundo, protegemos la memoria colectiva, protegemos la diversidad cultural, protegemos la esencia de México. Que nunca más nuestros juegos ancestrales sobrevivan en silencio, que nunca más dependan únicamente del esfuerzo comunitario, que ahora sí cuenten con el respaldo de una ley. Compañeras y compañeros, un país que honra su pasado, construye con más fuerza su futuro. Un país que olvida sus juegos, olvida su historia, pero un país que protege sus raíces, fortalece su identidad. Legislar en favor de los juegos y deportes autóctonos es legislar en favor de México. Es tiempo de que nuestras leyes reflejen lo que somos, una nación diversa, pluricultural y orgullosa de sus orígenes. La cultura indígena no es pasado, es raíz viva, memoria que camina y fuerza que sostiene la identidad de nuestra nación. Por nuestra identidad, por nuestra cultura, por nuestra comunidad, por nuestro México, sigamos legislando. Muchas gracias por su atención.